Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en este rinconcito virtual donde exploramos la vida, la carrera y los momentos más íntimos de las personalidades que tanto admiramos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento, su carisma y esa sonrisa que ilumina cualquier pantalla. Pero esta vez no vamos a hablar de sus proyectos más recientes, ni de sus nominaciones a premios. Hoy vamos a adentrarnos en su lado más humano, en sus recuerdos, en esa nostalgia que todos sentimos por momentos y lugares que marcaron nuestra vida. Vamos a hablar de la nostalgia de Kerem Bürsin, esa nostalgia que él mismo ha compartido en entrevistas, en redes sociales, y que nos permite conectar con él a un nivel mucho más profundo. Vamos a descubrir qué echa de menos, qué lo hace suspirar, qué recuerdos lo transportan a otra época. Preparémonos para un viaje emocional, para un recorrido por la memoria de un hombre que, a pesar de su éxito y su fama, sigue siendo tan humano como cualquiera de nosotros. Antes de que comencemos, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido exclusivo, entrevistas, análisis y mucha información sobre sus artistas favoritos. No se pierdan nada, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la nostalgia de Kerem Bürsin. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en esos momentos que te definen? Esos instantes, lugares o incluso personas que, sin darte cuenta, moldean tu presente y dejan una huella imborrable en tu corazón. Para Kerem Bürsin, como para todos nosotros, esos momentos existen y tienen un valor incalculable. Su vida, marcada por una infancia nómada debido al trabajo de su padre, lo llevó a vivir en diferentes países, culturas y contextos. Esta experiencia, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en un crisol de vivencias que lo enriquecieron como persona y como artista. Y es precisamente esa infancia nómada la que evoca gran parte de su nostalgia. En varias entrevistas, Kerem ha hablado con cariño y cierta melancolía de los diferentes lugares donde vivió. Ha mencionado con especial afecto Escocia, Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos y, por supuesto, Turquía y Estados Unidos. Cada uno de estos lugares representa una etapa de su vida, una serie de recuerdos, amigos, experiencias y aprendizajes que lo marcaron profundamente. Imaginen por un momento ser un niño que constantemente se muda de país. Cada mudanza implica dejar atrás amigos, adaptarse a una nueva cultura, aprender un nuevo idioma y comenzar de nuevo. Puede sonar desafiante e incluso traumático, pero Kerem ha sabido transformar esa experiencia en una fortaleza. Él mismo ha dicho que esa capacidad de adaptación, de ser flexible y de abrazar lo nuevo, es una de las cosas que más valora de su infancia. Y es que esta flexibilidad, esta adaptabilidad, se traduce en su vida adulta como una apertura mental y una facilidad para conectar con personas de diferentes orígenes. No le cuesta entrar en ambientes nuevos, hacer amigos rápidamente y aprender de las experiencias que se le presentan. Esta habilidad sin duda ha sido un activo invaluable en su carrera como actor, donde constantemente tiene que interpretar personajes diversos y trabajar con equipos internacionales. Pero la nostalgia no se trata solo de los lugares. También se trata de las personas que conocimos en esos lugares. Kerem ha hablado de sus amigos de la infancia, de esos compañeros de juegos que lo acompañaron en sus aventuras y que, aunque la distancia los haya separado, siguen ocupando un lugar especial en su corazón. Recuerda con cariño las risas, los juegos, las travesuras y esos momentos compartidos que, aunque parezcan insignificantes, forman parte de su historia. Aquellas primeras amistades construidas sobre la base de la inocencia y la aventura, representan una conexión pura y sincera que trasciende la distancia y el tiempo. Son la prueba de que los lazos humanos pueden ser más fuertes que cualquier barrera geográfica. Y es que la amistad, para Kerem, es un valor fundamental. Él mismo se considera una persona leal y comprometida con sus amigos. Valora la sinceridad, la honestidad y la capacidad de estar ahí el uno para el otro, tanto en los buenos como en los malos momentos. Y esa lealtad y ese compromiso se reflejan en sus relaciones, tanto personales como profesionales. Sus amigos cercanos suelen describirlo como alguien genuino, divertido y siempre dispuesto a ayudar. Esta reputación de buen amigo ha sido fundamental en su carrera, ya que ha cultivado relaciones sólidas y duraderas con colegas y colaboradores, lo que ha contribuido a su éxito en la industria del entretenimiento. Pero volviendo a la nostalgia, hay un lugar que ocupa un lugar muy especial en el corazón de Kerem, Turquía, la tierra de sus raíces. Aunque no nació en Turquía, Kerem siempre se ha sentido muy conectado con su cultura, con su idioma y con su gente. Y es que a pesar de haber vivido en diferentes países, sus padres siempre se encargaron de inculcarle el amor por sus raíces. Le enseñaron a hablar turco, a conocer la historia de su país y a valorar sus tradiciones. Sus padres, conscientes de la importancia de mantener viva la conexión con sus orígenes, se aseguraron de que Kerem creciera con un profundo sentido de identidad turca.
Celebraban las festividades tradicionales, cocinaban platos típicos y le contaban historias sobre la historia y la cultura de Turquía. Esta conexión con sus raíces fue un ancla para Kerem durante sus años de infancia nómada, proporcionándole un sentido de pertenencia y estabilidad en un mundo en constante cambio. Y fue precisamente ese amor por sus raíces lo que lo impulsó a regresar a Turquía para iniciar su carrera como actor. Fue una decisión arriesgada, pero Kerem sentía que era el lugar donde debía estar, el lugar donde podía conectar con su identidad y desarrollar su talento. Y no se equivocó. En Turquía encontró su lugar en el mundo, se convirtió en un actor reconocido y admirado, y encontró el amor. Su decisión de regresar a Turquía no fue impulsada únicamente por el deseo de perseguir su carrera como actor, sino también por una profunda necesidad de conectar con su herencia y contribuir al país de sus padres. Esta decisión refleja su compromiso con sus raíces y su deseo de utilizar su plataforma para promover la cultura turca en el mundo. Y hablando de amor, no podemos dejar de mencionar su relación con Hande Erçel, una de las actrices más populares de Turquía. Su romance, que comenzó en el set de la serie Senkalkam, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable y su relación fuera de la pantalla era aún más hermosa. El amor que surgió entre Kerem y Hande durante la filmación de Senkalkam fue un verdadero fenómeno mediático. Su relación capturó la atención de millones de personas en todo el mundo, quienes se sintieron atraídos por su química innegable, su complicidad y su aparente felicidad. Su romance se convirtió en un cuento de hadas moderno, donde la línea entre la ficción y la realidad se desdibujaba, generando una enorme expectación y un ferviente apoyo por parte de sus seguidores. Pero lamentablemente, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. A pesar de la ruptura, Kerem siempre ha hablado con respeto y cariño de Hande. Ha reconocido su talento, su belleza y su gran corazón. Y aunque su relación haya terminado, los recuerdos de ese amor siguen presentes en su memoria. La ruptura con Hande Erçel fue un golpe duro para Kerem, tanto a nivel personal como profesional. A pesar de la decepción, Kerem ha demostrado una gran madurez y elegancia al referirse a su expareja, destacando siempre sus cualidades positivas y evitando cualquier tipo de comentario negativo. Esta actitud refleja su profesionalismo y su respeto por la privacidad de Hande, demostrando que es capaz de mantener la compostura y la cordialidad incluso en situaciones difíciles. Y es que el amor, en todas sus formas, es un tema recurrente en la vida de Kerem. Él mismo se considera una persona romántica y apasionada. Cree en el amor verdadero, en la conexión profunda entre dos personas, y en la importancia de cultivar las relaciones. Y esa creencia se refleja en sus personajes, en sus actuaciones, y en su forma de ser. Su visión del amor trasciende el romance superficial y se adentra en la búsqueda de conexiones auténticas y significativas. Cree en la importancia de la comunicación, el respeto mutuo y el compromiso para construir relaciones sólidas y duraderas. Esta perspectiva se manifiesta en su forma de interactuar con los demás, tanto en su vida personal como profesional, donde siempre se muestra cercano, atento y considerado. Pero la nostalgia de Kerem no se limita a los lugares, las personas y los amores. También se extiende a los momentos, a las experiencias y a las pequeñas cosas que hacen que la vida valga la pena. Recuerda con cariño sus primeros trabajos, sus primeros castings y sus primeros éxitos. Recuerda con gratitud a las personas que lo apoyaron en sus inicios, a los directores, productores y compañeros de trabajo que confiaron en su talento. Los inicios de Kerem en la actuación no fueron fáciles. Tuvo que enfrentarse a numerosos rechazos y obstáculos antes de lograr su primer papel importante. Sin embargo, su perseverancia y su pasión por la actuación lo mantuvieron motivado para seguir adelante. Recuerda con cariño a las personas que le brindaron su apoyo durante esos primeros años, desde sus profesores de actuación hasta sus amigos y familiares, quienes lo animaron a perseguir sus sueños. Y es que el camino al éxito no siempre es fácil. Hay obstáculos, desafíos y momentos de duda. Pero Kerem ha sabido superar esos obstáculos con perseverancia, dedicación y una gran dosis de optimismo. Él mismo ha dicho que nunca se rinde, que siempre lucha por sus sueños, y que siempre trata de aprender de sus errores. Su filosofía de vida se basa en la resiliencia y la capacidad de aprender de las experiencias negativas. Cree que los fracasos son oportunidades para crecer y mejorar, y que la clave para alcanzar el éxito es nunca rendirse y seguir trabajando duro para alcanzar tus objetivos. Y esa actitud positiva y esa perseverancia son dos de las cualidades que más admiro de Kerem. Él es un ejemplo de que con esfuerzo y dedicación se pueden lograr grandes cosas. Es un ejemplo de que a pesar de las dificultades, siempre hay motivos para sonreír. Es un ejemplo de que a pesar de la fama y el éxito, se puede seguir siendo una persona humilde, sencilla y cercana. Su humildad y su cercanía son dos de los rasgos que lo hacen tan querido por sus fans. A pesar de su fama internacional, Kerem sigue siendo una persona accesible y genuina,
que se preocupa por conectar con sus seguidores y agradecerles su apoyo. Esta actitud de agradecimiento y humildad es un reflejo de sus valores y su compromiso con mantenerse fiel a sí mismo, a pesar del éxito y la fama. Pero volviendo a la nostalgia, hay un recuerdo que Kerem menciona con frecuencia en sus entrevistas: su abuelo. Kerem tenía una relación muy especial con su abuelo, a quien consideraba su mejor amigo y su mentor. Su abuelo fue quien le inculcó el amor por la lectura, por el cine, y por el arte en general. Fue quien lo animó a seguir sus sueños, a pesar de las dificultades. La figura de su abuelo fue fundamental en la formación de Kerem como persona y como artista. Su abuelo le transmitió su pasión por el conocimiento, la cultura y la creatividad, animándolo a explorar diferentes formas de expresión artística y a desarrollar su propio talento. Las enseñanzas de su abuelo lo acompañaron a lo largo de su vida, guiándolo en sus decisiones y proporcionándole una fuente constante de inspiración. Y la muerte de su abuelo fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Kerem ha hablado abiertamente sobre el dolor que sintió, sobre la tristeza que lo invadió, y sobre el vacío que dejó su partida. Pero también ha dicho que su abuelo sigue presente en su vida, que sus enseñanzas siguen guiándolo, y que su recuerdo lo inspira a ser una mejor persona. La pérdida de su abuelo dejó una huella imborrable en el corazón de Kerem. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por el dolor, Kerem eligió honrar la memoria de su abuelo viviendo una vida plena y siguiendo sus consejos. Su abuelo se convirtió en una especie de ángel guardián, cuya presencia se siente en cada uno de sus logros y decisiones. Y es que la pérdida de un ser querido es una de las experiencias más dolorosas que podemos enfrentar. Pero también es una oportunidad para valorar lo que tenemos, para agradecer por los momentos compartidos, y para honrar la memoria de quienes ya no están con nosotros. Y Kerem ha sabido transformar ese dolor en algo positivo, en una fuente de inspiración y motivación. La forma en que Kerem ha manejado la pérdida de su abuelo es un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Ha utilizado el dolor como una fuerza impulsora para perseguir sus sueños y para convertirse en una mejor persona, honrando así la memoria de su abuelo y manteniendo vivo su legado. Pero la nostalgia no es solo tristeza y melancolía. También es alegría y gratitud. Es recordar los buenos momentos, las risas, los abrazos y los besos. Es recordar a las personas que amamos, a los lugares que nos marcaron, y a las experiencias que nos enriquecieron. Es valorar el presente, aprender del pasado, y mirar hacia el futuro con optimismo. La nostalgia, cuando se experimenta de forma saludable, puede ser una fuente de alegría y bienestar. Recordar los buenos momentos y las experiencias positivas puede aumentar nuestra autoestima, fortalecer nuestros lazos sociales y proporcionarnos una sensación de continuidad y pertenencia. Y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo vivir la nostalgia de una manera positiva y constructiva. Él no se aferra al pasado, pero tampoco lo olvida. Lo abraza, lo integra a su presente y lo utiliza como una herramienta para crecer y evolucionar. Su capacidad para integrar el pasado en su presente le permite aprender de sus errores, valorar sus logros y mantener una perspectiva optimista sobre el futuro. Esta actitud positiva y constructiva es una de las claves de su éxito y su bienestar emocional. Y es que, en definitiva, la nostalgia es parte de la vida. Es una emoción humana, universal, que nos conecta con nuestro pasado, con nuestras raíces y con nuestra identidad. Y es importante permitirse sentir esa nostalgia, sin juzgarla, sin reprimirla, y sin dejar que nos consuma. Negar la nostalgia puede ser perjudicial para nuestra salud mental. Es importante permitirse sentir y procesar las emociones asociadas con el pasado, sin juzgarlas ni reprimirlas. Ignorar la nostalgia puede llevar a la frustración, la ansiedad y la depresión. Porque la nostalgia puede ser una fuente de inspiración, de creatividad y de motivación. Puede ayudarnos a valorar lo que tenemos, a agradecer por lo que hemos vivido, y a mirar hacia el futuro con esperanza. Y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo transformar la nostalgia en algo positivo, en una fuerza que nos impulsa a ser mejores personas. La nostalgia puede ser una fuente de inspiración para la creatividad artística. Muchos artistas han utilizado sus recuerdos y experiencias pasadas para crear obras de arte que conectan con el público a un nivel emocional profundo. Y hablando de futuro, Kerem tiene muchos proyectos en mente. Quiere seguir actuando, produciendo y dirigiendo. Quiere seguir explorando diferentes géneros, personajes y formatos. Quiere seguir aprendiendo, creciendo y evolucionando. Kerem no se conforma con el éxito que ya ha alcanzado. Siempre está buscando nuevos desafíos y oportunidades para crecer como actor y como persona. Tiene un gran interés en la producción y la dirección, y le gustaría explorar estas facetas de la industria del entretenimiento en el futuro. Y estoy segura de que lo logrará. Porque Kerem es un hombre talentoso, trabajador y apasionado. Es un hombre que sabe lo que quiere, que lucha por sus sueños y que nunca se rinde. Y es un hombre que tiene el corazón lleno de amor, de gratitud y de nostalgia.
Su talento, su dedicación y su pasión son las claves de su éxito. Kerem está dispuesto a trabajar duro para alcanzar sus objetivos y no se deja intimidar por los obstáculos. Su amor por la actuación y su deseo de conectar con el público a través de sus personajes lo impulsan a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y es esa nostalgia precisamente la que lo hace tan humano, tan cercano y tan admirable. Es esa nostalgia la que nos permite conectar con él a un nivel más profundo, la que nos permite entender su sensibilidad, su empatía y su compromiso con el mundo. Su vulnerabilidad y su capacidad para conectar con sus emociones lo hacen un actor auténtico y creíble. Su sensibilidad y su empatía se reflejan en sus interpretaciones, donde siempre busca comprender y transmitir las emociones de sus personajes de la manera más honesta posible. Es esa nostalgia la que nos recuerda que a pesar de las diferencias, todos somos humanos. Todos tenemos recuerdos, sueños y esperanzas. Todos tenemos personas que amamos, lugares que nos marcan y momentos que nos definen. La nostalgia nos recuerda que compartimos una experiencia humana común, que todos tenemos un pasado que nos ha moldeado y que todos anhelamos conectar con los demás a un nivel emocional profundo. Y es esa nostalgia, en definitiva, la que nos une. La nostalgia puede ser una fuerza unificadora que nos conecta con los demás y nos recuerda nuestra humanidad compartida. Recordar juntos el pasado, compartir historias y celebrar los buenos momentos puede fortalecer nuestros lazos sociales y proporcionarnos un sentido de pertenencia y comunidad. En resumen,